Julián, bienvenido al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas. ¿Qué sentís en poder compartir Cafrune, la película con la que venís, en este festival? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento, realmente cuando nos invitaron con la película fue realmente una gran alegría porque volver a Jujuy a mostrar la película, que es el lugar de procedencia de Cafrune, era como una asignatura pendiente y es uno de los lugares más lindos para empezar a mover la película, a mostrar la película. En el cine donde se mostró la película, vamos a contar para los que no pudieron estar presentes, bueno, además de que hubo una presentación previa, un número musical, también había poncho, sombrero... Sí, Susana, la dueña del cine, se ocupa un poco de algunas películas, de darle algún tipo de valor extra. Entonces hizo como una especie de póster con ponchos, sombreros, y hubo una escuela que se llama Bernardo Pantoja, de acá de Jujuy, que hicieron una muestra de baile antes de la proyección y también había dibujos que habían hecho por los alumnos. ¿Qué conocías de Cafrune antes de hacer la película? Conocía poco sobre su música, digamos, sobre todo, y cuando me entero un poco o empiezo a investigar un poco sobre su muerte, empiezo a leer algunos recortes de diarios sobre su muerte, ahí empiezo a indagar un poco más en su vida y en su trayectoria. ¿Hubo algún dato en la investigación que te llamó más la atención que otros? Mirá, lo primero que me llamó la atención es que murió cuando tenía 40 años, digamos. Tuvo este accidente en la ruta, no había cumplido 41 años todavía. Y cuando empezás a ver todo su recorrido, toda su trayectoria, todas las giras que había hecho, tanto en Argentina como en el exterior, era bastante sorprendente que en una carrera bastante corta, de menos de 20 años, muchos discos grabados y mucho recorrido. ¿Cómo es hacer una película documental con material de archivo en un país donde tampoco hay mucho material de archivo, que hay que ir buscando cosas más allá de lo que filmaste? Digo, ¿cómo es eso también para un realizador? Eso fue muy difícil y sobre todo, por un lado, como decís, que falta mucho preservación en lo que es el archivo en la Argentina. Y por otro lado, con respecto a Cafrune, fue también muy difícil porque no conseguimos mucho más de lo que tenemos en la película. La verdad que es muy poco lo que pudimos dejar de lado y bueno, era como una necesidad importante también mostrarlo a él cantando, mostrar su figura, ¿no? ¿Hiciste la película? ¿Seguís escuchando su música? Escucho todo el tiempo. No era fanático de Cafrune antes de hacer la película. Realmente, digamos, sí me gusta escuchar folclore en general, pero en particular antes de hacer la película no era demasiado fanático de Cafrune y después de hacer la película escucho todos los días, lo escucho. ¿Qué fue lo más difícil? Ahí hablábamos del archivo, pero ¿qué fue lo más difícil del rodaje de Cafrune? Bueno, lo más difícil fue también encontrarle, digamos, el tono y digamos, cómo contar, digamos, un poco la historia de Cafrune, porque vos viste el documental y no se centra nada más que en la biografía de él. Digamos, de hecho, se tocan algunos puntos de su vida, pero no ahondamos demasiado, porque también me interesaba esto, de cómo él desarrolló su carrera en los 60 y 70 en la Argentina, ¿no? Y cómo fue una figura central dentro del folclore en la Argentina y del ámbito y una cultural. voz también, ¿no? Digo, porque se lo escuchaba a él, o sea, las cosas que decía también tenían después como mucha reverberancia en el resto, ¿no? De la gente que acompañaba este movimiento. Sí, una repercusión artística muy importante, ¿no? Fue un referente en su momento y creo que hoy lo sigue siendo artísticamente también en su manera de interpretar, en su manera de cantar, de tocar la guitarra. ¿Por qué crees que, es una pregunta que tiene que ver con el cine y no, pero digo, aprovechando la película que hiciste, ¿por qué crees que nos olvidamos tan pronto, ¿no? De nuestros ídolos? Y es esto, por ejemplo, queremos hacer una película sobre Cafrune, no hay material de archivo. Digo, pasa con Cafrune como pasa con cualquier otro artista popular o gente que en algún momento significó mucho para la cultura popular. ¿Por qué crees que nos pasa esto? Bueno, yo creo que hay un gran tema hoy que es como el consumo y las cosas nuevas, ¿no? Y como estamos todos pendientes de lo que se escucha, de lo nuevo, de las novedades. Creo que eso tiene mucho que ver. Creo que tiene que ver en el caso particular de Cafrune, que también hay algo, ¿no? Con él, que él no era compositor ni era intérprete nada más. Entonces, bueno, también hay algo que se habla en el documental de esto, que es, bueno, o sea, Atahualpa, hay otros artistas que tienen cierta, digamos, presencia, prevalencia, digamos,
por su obra, digamos, sus poemas, su obra escrita. Y en cambio, en el caso de Cafrune, no. No sé, Mercedes Sosa, lo que pasa es que, claro, Cafrune murió hace ya más de 40 años. Entonces, bueno, hay algo con la distancia también que nos hace Mercedes Sosa, otra gran intérprete, digamos, bueno, murió mucho más recientemente, digamos, y tuvo una carrera muy vital hasta hace muy poco. Entonces, bueno, creo que todavía la tenemos también bastante más cerca. Esperemos que no pase lo mismo también con Mercedes. No, obviamente. La película vos pudiste estrenarla en un contexto de un país en donde también, ¿no?, la exhibición cinematográfica es cada vez más complicada. ¿Qué lugar o qué significa para vos traer la película a un festival? ¿A este festival o al festival que sea? Uno empieza a ver qué sucede con las películas cuando se encuentran con el público. Vos cuando tenés una película en una plataforma, que puede ser Cinear o cualquier otra, ya no sabés muy bien qué pasa con la película, si la gente la ve, le interesa. Entonces, encontrarse con el público me parece que es muy interesante, es muy importante. Y es algo que, bueno, que los festivales, por suerte, que todavía tenemos y tan lindos e importantes como este, hacen que uno se sienta bien, ¿no?, mostrando la película y que vaya gente al cine a verla. ¿Cuándo supiste que querías ser director de cine? No sé, tipo a los 20 cuando empecé a estudiar, pero tampoco lo hice demasiado, digamos, empecé a estudiar cine a los, cuando salí de la secundaria, 17, 18 años, y tampoco, digo, bueno, sentía que iba por ahí. Yo antes cuando era adolescente pintaba, después dejé de pintar. Dije, bueno, Bellas Artes, algo medio ya obsoleto, digamos, viejo, ¿no? Era como, bueno, voy a ser profesor. No soy muy de dar clases y esas cosas, entonces, bueno, me decidí por el cine. Pero empecé a filmar un tiempo después y, bueno. Y acá estamos. Y te agradecemos que hayas elegido también nuestro festival para traer esta película, que tanto tiene que ver con Jujuy. Así que gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias.